fácil hacer dinero con drogas, sobre todo en estas comunidades. Dinero rápido. La mayoría de los chicos que crecen en comunidades pequeñas no ganan mucho dinero. Y no quieren quedarse en casa trabajando en el supermercado de la esquina o ser granjeros con papá, lo que sea. No hay mucho que puedan hacer. Y la metanfetamina ha sido un problema enorme. Las drogas despegaron aquí. El mundo de las drogas se hizo grande. Era impactante la cantidad de gente metida en esto, ¿sabes? La primera vez que probé la metanfetamina tenía 15 años. Altamente adictiva. No piensas que lo harás de nuevo, pero sí lo haces. Me quitó mucho. Ha sido una vida muy dura para mí. La metanfetamina te clava sus garras al instante. Se apoderó de mí y no quería soltarme. Cuando la introduces en tu organismo se vuelve adictiva. El consumirla hace que sea muy difícil no volver a hacerlo. Tengo bastante experiencia. Es solo euforia durante un buen rato antes de llevarte a la paranoia y al deterioro mental y corporal. No llegué a la desesperación hasta años después, cuando, por supuesto, perdí mi trabajo, mi familia, perdí mi hogar, dormía en una camioneta. Entonces comprendí que tenía un problema. Sospecho que el divorcio de Travis lo llevó a meterse más de lleno en las drogas. Y luego empezó a juntarse con gente poderosa. Siempre que te involucras en una actividad ilegal y en este bajo mundo, muy pronto ves que te ves rodeado de personas que creías que eran tus amigos y te das cuenta de que no lo son. Tuve muchas conversaciones con Travis. Odiaba la vida que llevaba, pero no veía una salida. Yo era consciente de lo que pasaba. Como dije, un pueblo pequeño, todos estaban involucrados en la metanfetamina. Era un enorme caos de corrupción. Pero existía el miedo de decir algo. Si intentaba mencionar esto a alguien, ¿qué me pasaría? Estas son las personas, son responsables de mis libertades. Y había temor a las represalias. Eran personas influyentes en posiciones de confianza o autoridad. Había corrupción, y no hay nada bueno en ella. Recibimos información de que la esposa de un jefe de policía local estaba involucrada en la distribución de metanfetamina y trabajaba en un bufete de abogados en Pocahontas. De la casa de Travis Perkins, que vivía en una edificación comercial. En todo el centro de Pocahontas. Su puerta no mostraba señales de entrada forzada. Fue un asesinato rápido, se hizo a muy corta distancia. No había duda de que el individuo que entró a su apartamento tenía la intención de matarlo. Fue absurdo y trágico. Sí, lo fue. ¿Estaban todos en esto? ¿Se cubrían unos con otros? ¿Cuál fue el motivo para deshacerse de Travis? Había muchas preguntas. Cuando vienes a este pueblo, claro que es precioso. Es un hermoso pueblo rural. Hay mucha historia aquí, mucha gente maravillosa. Es una comunidad pequeña, donde todo el mundo se conoce. Pero al anochecer surge la adicción, es cuando la gente sale a robar, a conseguir drogas. Hay dos comunidades en este pequeño pueblo. Está lo que ves hoy y está lo que no ves, a menos que hayas vivido en esa vida.
Empezamos a tratar de averiguar qué pasaba en su vida para que ocurriera esto. Lo que supimos fue que Travis preparaba metanfetaminas en varios lugares. Con el tiempo nos enteramos de que uno de esos lugares era la granja de Bob Castleman. La granja de Bob estaba a unos 10 kilómetros por un camino de grava que salía de una carretera rural, en medio de la nada. Bob Castleman era un abogado muy conocido en Pocahontas. Ya había sido juez municipal y tenía una gran reputación. Algunos lo veían como alguien con quien no debes cruzarte. Creo que Travis también lo veía así. Unidad 345, realizando detención del sospechoso en la intersección. Glenn Smith era el jefe de la policía de Hoxie. Un amigo en la tienda de suministros agrícolas le dijo que un par de individuos estaban comprando químicos para metanfetaminas. Glenn fue a investigar y ejecutó una parada de tráfico. Y quien resultó estar en la camioneta era nada menos que Bob Castleman y su novia Rebecca Spray. Ella tenía quizás la mitad de su edad. Él estaba por los 60 o algo así. Era mucho más joven. Cuando nos detuvieron teníamos un laboratorio de metanfetamina en su camioneta. Unidad 345, realizando detención del sospechoso en la intersección. Luego ejecutamos una orden de registro en la granja de Bob. 83, prosiguiendo a registro, código 2084, en el lugar. A unos 100 o 150 metros de la casa, en un área boscosa, encontramos la evidencia que necesitábamos. Un laboratorio de metanfetamina. Cuando cocinas metanfetamina hay un olor muy penetrante y distintivo, e intentas evitar que la gente lo huela. Y, bueno, necesitabas esa privacidad para hacer metanfetamina. Era un lugar ideal para fabricar metanfetamina. Nadie sabría que estabas allí a menos que vivieras allí. Cuando fuimos a la granja de Bob a registrar las instalaciones, encontramos a Gerard Castleman. Es el hijo de Bob. Lo interrogué. Sabía que el juego había terminado. En cuanto a dirigir la operación, Gerard y Travis estaban trabajando juntos. Travis era muy reservado, muy tímido. Lo conocí cuando tenía unos 14 años. Él tendría 17 o algo así. Era mi amigo, ¿sabes? Por lo que sé, Travis Perkins fabricaba la metanfetamina en la granja y a veces incluso en la casa. Realmente no creo que lo obligaran a hacerlo. Creo que tal vez solo encontró un grupo de amigos que se aprovechó de las habilidades que tenía en esa área y él lo aceptó. Travis se encargaba de cocinarla y Gerard ayudaba con el suministro de productos químicos y Bob Castleman en su mayor parte proporcionaba el espacio. Bob se negó a cooperar con las autoridades. Lo animé a hacerlo, pero se negó. Gerard me dijo algunas cosas importantes. Habló de actividades con drogas en las que estaban implicadas personas importantes de la comunidad y las fuerzas del orden. Había personas en posiciones de confianza o autoridad. El jefe de policía
su hermano, que también era del departamento, y la esposa del jefe de policía. Nuestro fiscal local era hermano de Bob Castleman. ¿Cómo puede alguien ser oficial de la ley durante décadas, estar entrenado para combatir las drogas y participar en actividades ilegales con ellas? No sé si se pueda confiar en las autoridades después de eso. Este caso se trabajó encubierto. Tuvimos que investigarlo entre bastidores. Si hubiéramos ido a la policía de Pocahontas y les hubiéramos dicho, señores, los investigamos por conexiones con drogas, las posibilidades de reunir evidencia se habrían reducido ostensiblemente. Conocíamos a los implicados, pero necesitábamos pruebas. Así que instalamos cámaras de vigilancia en la oficina del juez de distrito. La esposa del jefe de policía trabajaba en esa oficina. Pronto revelaron el patrón de actividad. Travis entregaba 1 gramo de metanfetamina, lo dejaba en el jardín y ella le dejaba el dinero en el mismo lugar. Pagaba $100 por cada gramo de droga. Al anochecer, la camioneta llegó al estacionamiento vacío. Una figura grande se bajó de ella y deambuló por ahí. Era Travis Perkins. Vigilamos de cerca la casa de Travis Perkins. Esta era la casa de la droga. Y estaba a solo 2 calles del departamento de policía. Vendía drogas a la esposa del jefe. Eso amenazaba a toda la comunidad. Así es. Cuando reunimos suficiente evidencia, se emitieron acusaciones contra Bob Castleman, su hijo, Gerald Castleman, Travis Perkins, Rebecca Stray, la esposa del jefe de policía y otros. El jefe de policía fue enviado a licencia administrativa. Causó revuelo que el FBI llegara al pueblo. Atención a todas las unidades. Por favor, dirigirse a... Fue una noticia bomba. El FBI no te acusa, a menos que sepa que va a ganar. No te acuse, dirá, bueno, nos arriesgaremos en la corte. Así no trabajan ahí. Sabe que va a ganar, viene por ti. La gente en Pocahontas estaba horrorizada. Nadie lo vio venir. Es decir, ¿puedes confiar en la policía? Entendido. Unidades en camino. Cuando reunimos suficiente evidencia de todas estas personas que sabíamos que estaban implicadas, las presentamos a la oficina del fiscal. Había llegado el momento de arrestarlas. Eran las 7 de la mañana. Bob y yo aún estábamos en la cama y llamaron a la puerta. Era el comisario y unos agentes del FBI. Nunca fui acusada federalmente. Creí ir a prisión por el resto de mi vida. Ed Jernigan me dijo, ¿por qué no dices que Bob era el que cocinaba la droga? Pero nunca diría nada que lo incriminara. Travis era el que estaba a cargo. Era el jugador principal en toda la fabricación, ¿sabes? Bob nunca hizo metanfetamina en su vida.
Todo lo hacía Travis. Bob no tenía nada que ver. Recibía amenazas, que tenía que tener cuidado, que no sabía con quién me estaba metiendo. Fue una época muy preocupante e inquietante de mi vida. Pero no iba a dejar que nadie... Cuando me enteré de la trágica noticia de que Travis había sido asesinado, quedé muy sorprendida. Eso cambió la naturaleza de lo que era el caso. Hubo mucha especulación. ¿Quién mató a Travis? ¿Quién tenía un motivo? El FBI y la policía local siguieron una serie de pistas diferentes, pero ninguna se materializó. Los únicos motivos que tenían sentido estaban dentro del caso. A medida que nos acercábamos a la fecha del juicio, la mayoría de los acusados se declararon culpables. Girod y Bob eran los dos últimos que aún no lo habían hecho. Bob y Girod tenían fama de tomarse la justicia por sus manos para protegerse mutuamente. Enviaron por correo una víbora cabeza de cobre viva por una disputa financiera. Una víbora cabeza de cobre es un animal muy peligroso. Bob la tomó, la metió en la caja, puso unos trozos de poliestireno en ella, la envolvió y la envió por correo a esta persona. La esposa llegó a casa del trabajo, puso el correo en el auto, fue al estacionamiento y abrió la caja. Y cuando lo hizo, salió la víbora, que para entonces estaba muy enfadada. No estaba contenta. Un oficial del comisario llegó y le voló la cabeza a la serpiente con una escopeta. No puedes enviar por correo una serpiente venenosa. Era increíble. ¿Cómo podía una persona involucrarse en esto? Alguien que había sido juez, abogado, alguien que era lo bastante como para saber que no debía hacerlo. Todo el asunto de la serpiente fue para mí. Al fin y al cabo, no iba a dejar que nadie se metiera con su hijo. Yo era su único hijo. Su vida se derrumbó. Empezó con el incidente de la serpiente. Y fue cuesta abajo a partir de ahí. Ya no podía ejercer la abogacía. Tanto Bob como Girod eran delincuentes convictos. Y Travis era testigo de la actividad ilegal de drogas. Los dos primeros tenían un motivo. Aproximadamente una semana antes de que Travis Perkins testificara, fue cuando ocurrió su asesinato. Cualquiera de los dos pudo dispararle a Travis Perkins 2 veces. El asesinato fue un acto extremo. Girod y Bob enfrentaban largas penas en prisión por conspiración para fabricar metanfetamina. Como dice el dicho, no hay hombre más peligroso que el que no tiene nada que perder. Bob Castleman y Girod fueron grabados discutiendo el caso, discutiendo quién se declararía culpable y quién no, y dijeron que esperaban que Travis no se volviera contra ellos. Los principales sospechosos del asesinato de Travis Perkins eran Bob y Girod Castleman. Pero Girod no pudo haberlo hecho. Estaba en prisión por violar su libertad supervisada. Borramos a Girod de la ecuación. Entonces empecé a prestar atención a Bob. La noticia. Bob Castleman tomó una hoja de afeitar e intentó suicidarse.
Bob me dijo que si pasaba algo y sentía que todo esto se pondría mal. Me sorprendió mucho cuando se volvió contra él. No era lo que yo esperaba. Dijo que su padre le confesó que él lo hizo. Se encargó de la situación y se deshizo de Travis Perkins. Siempre tuvimos la sensación de que a G-Rod le molestaba lo que le sucedió a Travis. Eran amigos cercanos. Y su brújula moral le dijo que eso estaba mal, que no podía permitirlo. Bob hizo todo lo posible por encubrir su participación en ese tiroteo. Primero, fue con la señora Codall a la pista de carreras. Luego dejó su teléfono con ella para que no fuera rastreado hasta la escena del crimen. Y condujo desde el canódromo de vuelta a Pocahontas. Era de madrugada y Travis vivía en el centro, en ese edificio comercial, por lo que no nos sorprende que nadie lo viera. No hay evidencia de entrada forzada y es muy probable que esta puerta estuviera abierta esa noche. Uno de los detalles que no fue de conocimiento público era que a Travis Perkins le dispararon 2 veces. Y el hecho de que G-Rod lo supiera corroboraría que sí fue Bob el que le disparó y le contó la historia. El FBI determinó que G-Rod Castleman y Bob Castleman ambos tenían pistolas Glock 9 milímetros, la misma clase de arma que podría haber disparado. Lo eran, pero creo que Bob lo mató. Hay un rumor que circula por el pueblo que Bob aceptó la culpa por G-Rod. Llegaron a muchos extremos y tenían la reputación de lo lejos que llegarían para protegerse el uno al otro durante los años. Y que ese sea el capítulo final de la historia es algo irónico. Cuando supimos que Bob había sido condenado, la gente se asombró. Fue una gran noticia. Yo tal vez cambiaría el final. Ha sido una época oscura que ha recaído sobre nuestra comunidad. Es muy triste que Travis muriera y de una forma tan horrible. Es muy triste. Aún hoy me rompe el corazón. Lo de Travis. No alcanzo a imaginar por lo que pasó. Hay crímenes que entran en la memoria colectiva por la cantidad de sangre, otros por la inteligencia fría con la que fueron planeados. Y luego están los que dejan al país entero mirando la pantalla con una clase de incredulidad más profunda, más íntima. Casi infantil, porque obligan a formular una pregunta que nadie quiere pronunciar en voz alta. ¿Qué clase de oscuridad puede crecer dentro de un padre hasta convertir sus propias manos en el último lugar seguro para sus hijos? En octubre de 2011. Córdoba seguía respirando bajo un otoño todavía tibio. Con tardes en la escuela, la luz se estiraba sobre las fachadas blancas y el aire empezaba a cambiar sin llegar a ser frío del todo. Las calles conservaban ese pulso cotidiano de una ciudad acostumbrada a la mezcla de lo antiguo y lo doméstico. A los patios escondidos, a los balcones con ropa tendida, al ruido de las persianas que suben por la mañana y a las conversaciones que se derraman desde los bares en la primera hora de la tarde. Era una ciudad real, recognizable, habitada por familias corrientes, por padres separados, por niños que pasaban los fines de semana entre una casa y otra, por madres que organizaban horarios y por abuelos que todavía creían que el mundo, a pesar de todo, seguía respetando ciertas fronteras. Entre esas fronteras, la más sagrada parecía obvia. Un padre podía fallar en muchas cosas, podía mentir, gritar, desaparecer emocionalmente, usar a los hijos como escudo en una guerra afectiva, pero incluso en los peores relatos de separación. Seguía existiendo una línea que la imaginación común se resistía a cruzar, la línea que separa la crueldad del mal absoluto.
José Breton hizo añicos esa línea y dejó detrás algo peor que el escándalo o el horror judicial. Dejó una imagen imposible de olvidar. La de dos niños pequeños convertidos en el centro de una mentira monstruosa mientras el hombre que debía protegerlos caminaba entre cámaras, policías y vecinos con el rostro medido de quien aún cree que puede controlar la historia. Antes de que sus nombres quedaran fijados para siempre en los titulares, Ruth y José eran simplemente dos niños. Dos vidas diminutas sostenidas por la rutina, por las manos adultas que los vestían. Los peinaban, los sentaban a la mesa. Los llevaban de un sitio a otro. A esas edades el mundo todavía está hecho de certezas prestadas. Un coche es seguro porque va con papá. Una casa lo es porque tiene juguetes. Una tarde cualquiera puede estar llena de pequeñas promesas. Ir al parque. Merenda. Volver después con sueño. La infancia vive de ese crédito ciego que deposita en los adultos. Por eso algunos crímenes no solo matan. También profanan una confianza elemental, casi biológica. No destruyen únicamente vidas, destruyen la idea misma de refugio. Y eso fue lo que hizo que el caso Breton se clavara de un modo tan doloroso en la conciencia española. No se trataba solo de una desaparición infantil. No se trataba solo de una investigación criminal. Se trataba de mirar de frente una posibilidad insoportable, que el monstruo no hubiera entrado desde fuera, sino que hubiera estado sentado ya a la mesa, dando órdenes con voz tranquila, sujetando una mochila, organizando un fin de semana. Todo empezó, al menos para el resto del país, con una escena que parecía diseñada para activar el mecanismo más automático de la compasión. Un padre denuncia que ha perdido a sus hijos en un parque de Córdoba. Los niños han desaparecido, no están. Nadie sabe dónde han ido. En una sociedad que aún cree, quizá porque necesita creer, que la niñez merece una protección especial. Un relato así funciona como una descarga eléctrica inmediata. Dos menores. Un parque. Una tarde cualquiera convertida de pronto en vacío. Las cámaras llegan. Las fuerzas de seguridad se movilizan. Los carteles se multiplican. Los rostros de los pequeños empiezan a circular. Y una ciudad entera siente cómo se le instala bajo la piel esa urgencia antigua y colectiva que aparece cuando faltan niños. Hay casos en los que el primer relato se parece bastante a la verdad. Este empezó siendo, en gran parte, una representación. Una puesta en escena destinada no a pedir ayuda de verdad, sino a ganar tiempo. A sembrar desconcierto, a vestir de accidente una devastación ya consumada. Y ahí nace el núcleo helado de esta historia, no solo en la muerte, sino en la capacidad de un hombre para usar la desaparición de sus propios hijos como material narrativo, para convertir la angustia pública en cortina. Para caminar dentro del dolor de los temas sin revelar todavía que él mismo había construido ese dolor con paciencia previa. Hay algo profundamente perturbador en los criminales que matan en caliente. Cegados por una rabia torpe, un impulso sin freno, una explosión. Pero existe otro tipo de espanto, más silencioso y quizá más difícil de asumir, reservado para quienes organizan el sufrimiento con una lógica fría, con una especie de cálculo interior donde los otros dejan de ser personas y se convierten en piezas. José Breton pertenece a ese territorio. No porque el caso sea simple, porque no lo fue, ni porque la investigación no tuviera zonas de sombra, errors, retrasos y desconciertos, sino porque desde muy pronto empezó a dibujarse la intuición de que detrás de su relato había algo más que una desgracia súbita. Había una voluntad, había preparación. Había una inteligencia torcida orientada no a salvar a nadie, sino a dirigir la percepción de todos. En los días iniciales, España entera asistió a la construcción de una ansiedad colectiva. Los nombres de Ruth y José empezaron a sonar en informativos, en radios encendidas de fondo en las cocinas, en conversaciones de oficina, en cafeterías donde la gente se inclinaba un poco más hacia la pantalla cuando aparecía la noticia.
Dos niños perdidos movilizan algo profundamente humano. Incluso quienes no tienen hijos imaginan de inmediato el pánico. Quienes sí los tienen sienten una clase de nudo más físico, más violento, casi supersticioso. Se revisan horarios. Se piensa en la última vez que uno apartó la vista en un centro comercial. Se recuerda el sonido de unos pasos pequeños corriendo delante. Y mientras esa empatía se expande, el caso empieza a convertirse en un espejo incómodo donde cualquier padre o madre proyecta sus peores temores. Esa fue la primera capa del horror, el miedo compartido. La segunda vendría después, cuando el miedo se transformara en una comprensión mucho más negra. Porque el caso Breton no solo activó la compasión, activó también una repulsión lenta, creciente, el tipo de repulsión que aparece cuando se comprende que el relato inicial no era el grito sincero de un padre desesperado, sino la máscara rígida de alguien que estaba administrando el tiempo. Ese cambio de percepción es esencial. La opinión pública no pasó simplemente de la pena a la indignación. Pasó de imaginar a un hombre roto por una pérdida a sospechar de un hombre capaz de actuar el papel de la víctima mientras el verdadero horror ya estaba hecho. Y pocas cosas resultan tan moralmente desestabilizadoras como esa inversión. Durante un tiempo, el caso obligó a convivir con dos imágenes imposibles de reconciliar. Por un lado, la del padre que da explicaciones, que pide ayuda, que sostiene el relato de una desaparición. Por otro, la sombra creciente del hombre que quizás sabía desde el principio que no había nada que encontrar en un parque, porque la tragedia había ocurrido en otro lugar, bajo otra lógica, con otra intención. En esa grieta entre la imagen pública y la verdad futura se instala el gancho devastador de esta historia, la sensación de que mientras todos miraban hacia una dirección, el crimen real ya estaba escondido detrás de otra puerta. El caso de José Breton no conmocionó solo por lo que hizo, sino por cómo convivió con él, por la manera en que pareció habitar la mentira sin que el cuerpo le estalara, sin que la voz se quebrara lo suficiente, sin que la mirada revelara de inmediato el colapso que cualquiera esperaría de un padre inocente. Ese tipo de frialdad no siempre puede medirse en gestos exactos, porque cada persona reacciona al dolor de formas distintas. Pero hay una diferencia entre el duelo desordenado y la administración calculada de un relato. Y conforme avanzó la investigación, muchos sintieron que estaban viendo justamente eso, no la confusión desesperada de un hombre que ha perdido a sus hijos, sino la composición minuciosa de una coartada emocional. Al fondo de todo esto estaba también una guerra privada, un matrimonio roto, tensiones acumuladas, heridas sentimentales, orgullo, humiliación, necesidad de control. Como ocurre en tantas tragedias familiares, lo que el público vio al principio fue solo la superficie de una separación conflictiva. Pero debajo de esa superficie, en el lugar donde el resentimiento deja de ser una emoción y se convierte en proyecto, ya se estaba incubando algo monstruoso, y tal vez esa sea una de las claves más aterradoras del caso. La idea de que el mal no siempre entra a la casa con estruendo. A veces se sienta durante semanas dentro de los agravios, alimentándose de frases recordadas, de rabia masticada en silencio, de fantasías de castigo. A veces no busca únicamente herir al otro, sino producirle una devastación total, un daño del que no pueda rehacerse jamás. La pregunta, entonces, deja de ser solo cómo pudo hacerlo y se vuelve todavía más amarga. ¿En qué momento la mente de un padre empieza a ver a sus hijos no como hijos, sino como instrumentos? Instrumentos para golpear a la madre. Instrumentos para dejar una marca eterna. Instrumentos para una venganza que ya no se conforma con la separación ni con el dolor adulto y necesita invadir el territorio sagrado de la infancia. Cuando uno mira este caso desde ese ángulo, el horror cambia de forma. Ya no es simplemente un crimen brutal, sino una inversión radical del vínculo paterno. Todo lo que culturalmente asociamos a la figura del padre queda retorcido. La guía se vuelve trampa.
la autoridad se vuelve amenaza. La cercanía se vuelve escenario del daño. El coche en el que dos niños deberían sentirse a salvo se convierte en el principio del fin. La tarde de visita se convierte en condena. Y la voz conocida, la voz que debería tranquilizar, queda para siempre contaminada por la sospecha del engaño y del cálculo. No es casual que el caso Breton siga produciendo una incomodidad distinta a la de otros crímenes mediáticos. Hay asesinatos que se asimilan dentro de una categoría conocida del espanto. En cambio, parece atacar algo previo a cualquier categoría. La estructura íntima de la confianza familiar en los primeros días de la desaparición. La ciudad de Córdoba vivió bajo esa mezcla de actividad febril y miedo espeso que acompaña a la búsqueda de menores. Voluntarios. Policía, cobertura continua. Rumores que iban de un sitio a otro, nombres de parque. Trayectos, posibilidades. Horarios, en algún lugar de esa agitación colectiva. José Breton seguía ocupando el centro visible del relato, y ese es otro de los elementos que vuelven tan cinematográfico y tan insoportable el inicio de esta historia. El asesino potencial no está escondido en un lugar remoto, está delante. Habla, responde. Circula entre los focos, el público lo observa antes de comprenderlo. La investigación lo escucha antes de encallarlo, y mientras tanto, la mentira respira unos días más, ese periodo intermedio, donde la realidad ya es monstruosa pero todavía no ha sido dicha. Tiene una densidad narrativa terrible. Es el tiempo en que todo está ocurriendo a la vez y, sin embargo, la verdad permanece aún fuera del lenguaje común. Los niños faltan. El padre habla, la madre sufre. La ciudad busca, el país mira. Y en el corazón de todo eso hay un secreto atroz que aún no ha sido pronunciado. Una de las razones por las que este caso girió de manera tan particular fue la edad de las víctimas. Ruth y José no eran adolescentes en conflicto ni niños lo bastante mayores como para sostener una narrativa pública propia. Eran pequeños, dependientes, absolutamente expuestos a la voluntad de los adultos. La inocencia aquí no es una idea romántica, sino un hecho concreto. No tenían capacidad real para protegerse del plan de un padre. No podían leer su intención. No podían sospechar hasta dónde podía llegar el resentimiento que se estaba cocinando en el mundo adulto. Su fragilidad hace que todo el caso adquiera una resonancia aún más brutal. No fueron alcanzados por una violencia aleatoria del exterior. Fueron absorbidos por una lógica de castigo que no les pertenecía. Convertidos en víctimas de una guerra que no era suya. Y ese traslado del odio conyugal al cuerpo indefenso de los hijos es uno de los rasgos más extremos de la crueldad humana. Hay una imagen que sobrevuela siempre este caso, aunque no haga falta describirla de manera explícita para sentir su efecto. La de dos niños confiando, dos niños que aún creen que la tarde está en manos de un adulto conocido. Dos niños quizá cansados, quizá distraídos, quizá pendientes de un detalle mínimo que solo importa en la infancia, y frente a ellos, un padre que ya no mira como padre, sino como ejecutor de una idea. Esa fractura interior es el verdadero abismo del caso Breton, no el momento posterior de la búsqueda. Ni siquiera el hallazgo judicial de lo ocurrido, sino ese instante invisible en que la mente del autor debió de cruzar una frontera de la que ya no regresó. La frontera donde la paternidad se vacía por completo y solo queda la función instrumental del vínculo. Quien cruza esa línea ya no discute con una expareja. Ya no se venga en el terreno ordinario del resentimiento, entra en otra dimensión moral. Una en la que destruir al otro exige destruir lo que más ama, en ese sentido. Esta historia es mucho más que un caso criminal. Es un estudio feroz sobre la posesión. El narcisismo herido y la voluntad de dominio cuando dejan de reconocer límite alguno, pero nada de eso se veía entero al principio. Al principio solo había dos niños desaparecidos y un padre cuya versión parecía organizar la realidad. Ese contraste, precisamente, es lo que convierte la apertura del caso en un gancho tan devastador.
Porque obliga al espectador, al oyente, al lector, a entrar en la historia desde el lugar equivocado. A mirar primero el síntoma y no la enfermedad. A sentir compasión antes de comprender que esa compasión estaba siendo utilizada. Pocas cosas dejan una huella tan amarga como descubrir que el dolor público ha sido manipulado desde el primer minuto por quien lo provocó. Y cuando esa manipulación involucra a dos niños pequeños, el escándalo moral no se limita a la rabia, se transforma en algo más denso, más pegajoso, más difícil de expulsar. Una sensación de profanación, como si lo más limpio de la condición humana, la protección de la infancia, hubiera sido puesto boca abajo y usado como arma. Así entra esta historia en la memoria, no con el estruendo inmediato de una esquina descubierta, sino con la falsa modestia de una desaparición denunciada, con el temblor de una ciudad que busca, con la televisión repitiendo nombres infantiles y con un hombre en el centro que todavía conserva, durante unas horas decisivas, la apariencia externa de un padre preocupado. Pero bajo esa apariencia ya late el núcleo verdadero del caso. Un crimen concebido no solo para matar, sino para castigar, para humillar, para dejar a una mujer frente a un vacío imposible de reparar. Un crimen donde la infancia fue arrastrada al interior de una venganza adulta. Un crimen que obligó a España a mirar algo que preferiría no haber sabido nunca. Que hay padres que no se limitan a falar, ni a abandonar, ni a herir. Hay padres capaces de convertir a sus propios hijos en el mensaje final de su odio. Y cuando eso ocurre, cuando la sangre no solo rompe una familia sino que corrompe la idea misma de familia, el país entero comprende que ya no está ante una simple noticia, está ante una herida moral, ante una historia que no se oye del todo, sino que se soporta, ante uno de esos casos que no terminan cuando acaba el juicio, porque lo que realmente rompe no es solo una vida ni siquiera dosa, sino una confianza elemental en la forma más primaria del amor. Ahí se fue. Desde el primer día, el verdadero horror del caso José Bretón. No la desaparición, no la búsqueda, no siquiera la sospecha, sino la revelación gradual de que el enemigo había estado dentro del abrazo. Córdoba, en el otoño de 2011. Parecía una ciudad hecha para la rutina y no para el espanto. La luz se deslizaba sobre las fachadas blancas con una suavidad casi doméstica. Los patios guardaban todavía algo del calor del verano y las tardes caían despacio, con ese aire templado que invita a pensar que el día aún puede alargarse un poco más. En las calles convivían el sonido de los cubiertos en los bares, los motores breves de las motos, las persianas vallando a media tarde y la vida diminuta de las familias que organizan horarios, mochilas, fines de semana y lamadas. Nada en esa superficie anunciaba la tragedia. Nada sugería que, dentro de un conflicto conyugal que desde fuera podía parecer uno más entre miles, se estaba formando una voluntad tan negra que acabaría por arrastrar a dos niños pequeños al centro de una venganza. Pero el escenario de esta historia no empieza con el crimen. Empieza mucho antes, en la lenta acumulación de resentimiento, en los silencios que se vuelven densos dentro de una pareja rota, en la manera en que un hombre puede empezar a confundir el amor con la posesión y la pérdida con una humillación que cree imperdonable. José Bretón y Ruth Ortiz no eran, al principio, una noticia. Eran una familia más dentro de un país lleno de matrimonios que avanzan con tropiezos, de discusiones que se aplazan, de decepciones que se acumulan hasta que un día ya no caben bajo la alfombra del esfuerzo cotidiano. Pero hay rupturas que, en lugar de abrirse como una herida triste, se convierten en un campo de batalla. La separación no fue aquí un simple trámite sentimental. Fue el momento en que las diferencias dejaron de ser desgaste y empezaron a adquirir la forma del control, del desafío, de la necesidad de imponer una última palabra. Cuando Ruth Ortiz pidió el divorcio, el equilibrio ya estaba roto, y Bretón comenzó a mirar la realidad no como alguien que asume un final, sino como alguien que se siente despojado de algo que considera suyo. Y esa diferencia es decisiva.
Hay personas que sufren una ruptura y se hunden. Otras la convierten en una contabilidad íntima del daño. Empiezan a medir qué pierden, quién decide, quién humilla, quién abandona, quién conserva el centro de la historia, en esa lógica torcida. Los hijos dejan de ser únicamente hijos, corren el riesgo de transformarse en la última zona de poder. En el único territorio desde el que aún se puede herir, negociar o castigar. Ahí empieza de verdad el antecedente moral del caso, no en un gesto visible, sino en una mutación interior, en el instante en que la paternidad deja de ser vínculo y empieza a contaminarse con la idea de propiedad. Ruth y José, los niños, vivían todavía en ese mundo infantil donde los cambios de los adultos se perciben sin comprenderse del todo. Ruth tenía 6 años. José apenas 2. Eran edades hechas de dependencia absoluta. De manos que atan cordones, limpian bocas, ajustan cinturones y deciden cuándo se sale y cuándo se vuelva. Para ellos, la separación de sus padres solo podía traducirse en alteraciones de rutina, en trayectos de una casa a otra, en la sensación de que el mundo se reorganiza sin pedirles permiso. No hay nada más vulnerable que esa infancia que aún no puede leer el peligro en los gestos de un adulto conocido. Los niños creen en la autoridad porque necesitan creer. Creen en la voz que dice ven. Siéntate, sube al coche. Ahora vamos aquí. Esa confianza absoluta es lo que vuelve tan insoportable el caso incluso antes del crimen. Porque el escenario previo ya contiene la semilla de una traición total, 2 pequeños puestos, sin saberlo, en manos de un padre que había empezado a concebirlos dentro de una lógica de daño. Mientras el proceso de separación avanzaba, Breton tenía restringidas las visitas a los niños a fines de semana alternos. Y ese detalle, aparentemente administrativo, tiene una carga emocional importante para una mente equilibrada. Una medida así es dolorosa pero asumible para una mente dominada por el resentimiento. Puede sentirse como una derrota, como una amputación del control, como una prueba visible de que la otra parte ha logrado reorganizar la vida sin su permiso. Los autos judiciales y las investigaciones posteriores dibujaron precisamente ese fondo. Un hombre que no estaba digiriendo la ruptura, sino incubando una respuesta. No una respuesta impulsiva, no una simple rabieta, sino algo más metódico, más sombrío, más orientado a diseñar consecuencias, según las investigaciones judiciales y policiales. Breton visitó la finca de las Quemadillas al menos 11 veces entre mediados de septiembre y el fin de semana del 7 al 9 de octubre de 2011, una recurrencia que después sería interpretada como parte de la preparación de su plan. Ese dato, leído después, resulta helador. Antes del crimen hay desplazamientos, pruebas, reconocimientos del terreno. Una familiaridad creciente con el espacio donde más tarde se concentraría el núcleo físico del horror. Lo que para otros sería una finca apartada se convirtió para él en un laboratorio moral. En el lugar donde una fantasía de castigo empezaba a adquirir estructura material, la venganza no suele nacer entera. Se va compactando, toma forma en ideas repetidas, en escenas imaginadas, en la obsesión con producir una herida proporcional o superior a la que uno cree haber recibido. En el caso Breton, esa construcción interior no parece la de un hombre derrotado por la tristeza, sino la de alguien que va buscando una manera de imponer su dominio incluso después de haber perdido la relación. Varios elementos de la investigación apuntaron en esa dirección. La jueza instructora consideró significativo que Breton hubiera manifestado a familiares de Ruth Ortiz que iba a causarle un daño grave si seguía adelante con el divorcio. Es una frase que, tomada aisladamente, podría perderse entre la violencia verbal que a veces rodea las separaciones conflictivas. Pero un crimen así obliga a releer cada amenaza como un ensayo. Cada palabra empieza a parecer menos un exabrupto y más un anuncio. Y eso modifica por completo el escenario previo. Ya no estamos ante una pareja que se rompe.
Estamos ante una mujer intentando salir de una relación mientras el hombre al otro lado convierte esa salida en una ofensa que exige reparación. Córdoba seguía. Entretanto, con su vida normal. Esa es otra de las dimensiones más perturbadoras del antecedente, el contraste entre la aparente normalidad exterior y la compactación silenciosa del odio. Los vecinos seguían entrando y saliendo, los comercios abrían. Los niños jugaban en parque, las tardes de sábado conservaban su liturgia común. La tragedia todavía no tenía rostro público, era una vibración sorda dentro de un conflicto doméstico. Y quizá precisamente por eso resultó tan difícil leerla a tiempo, porque desde fuera. Muchas historias de ruptura se parecen, hay reproches. Hay tensión, hay visitas reguladas. Hay mensajes incómodos, hay amenazas más o menos veladas. Lo excepcional no se ve en la superficie, lo excepcional está en la decisión interna de convertir el dolor propio en un proyecto de devastación ajena. En las investigaciones posteriores aparecería otro detalle que ayuda a comprender el clima anterior al crimen. En el primer fin de semana en que le correspondía hacerse cargo de los niños tras la separación, Breton los llevó a una dirección desconocida en Córdoba, según el relato recogido por las actuaciones. Les dijo que era una sorpresa y que toda la familia, incluida Ruth Ortiz, viviría allí junta. La escena tiene algo tristísimo y perturbador. Dos niños pequeños, demasiado chicos para entender el teatro emocional de los adultos, siendo introducidos en una ficción de reconciliación, en una promesa de unidad que ya no existía. No hace falta levantar la voz para manipular, a veces basta con fabricar un decorado. Con decirles a los niños lo que quieren ver, con presentarles como sorpresa lo que en realidad es una puesta en escena del control. Esa necesidad de inventar una realidad paralela, de colocar a los hijos dentro de una narrativa propia. Deja entrever mucho sobre el mundo mental de Breton en esas semanas. No estaba aceptando la fractura. Estaba tratando de reescribirla a su medida o, si no podía reescribirla, de castigarla. El escenario y los antecedentes del caso son, por tanto, los de una escalada silenciosa. No una cadena de episodios escandalosos que hubieran obligado a todo el mundo a prever el desenlace, sino una suma de indicios que solo después revelan su verdadera densidad. Un padre resentido, una madre intentando salir. Un régimen de visitas, una amenaza de hackerdano. Un interés repetido por una finca apartada, un relato falso de reconciliación ofrecido a los niños. Todo ello dentro de la coreografía común de una ciudad que aún no sospecha nada. A menudo se piensa que los grandes crímenes familiares nacen de un arrebato. Pero algunos nacen de algo quizá más espantoso, la serenidad exterior con la que se planifica el dolor. No es una violencia que estalla de repente en una cocina después de una discusión. Es una violencia que madura, que se informa, que prepara espacios y coartadas, que empieza a mirar a los hijos no como personas a salvo del conflicto, sino como piezas del conflicto mismo. Ahí es donde el caso Breton resulta especialmente revelador y aterrador, porque obliga a pensar la psicología criminal no solo como pérdida de control, sino como diseño, como una mente capaz de sostener una vida aparentemente funcional mientras por dentro va dando forma a una idea atroz. En los días previos a la desaparición, Breton recogió a los niños el 7 de octubre de 2011 y colocó maletas u objetos en el asiento delantero del coche, según la interpretación judicial posterior. Aquello formaba parte del ocultamiento de los útiles necesarios para ejecutar su plan. Ese detalle del coche tiene una fuerza casi cinematográfica. Desde fuera, nada. Un padre con sus hijos, equipaje. Un trayecto, desde dentro. Según la acusación que acabaría sosteniéndose, una escena ya cargada por completo de intención criminal. Lo terrible de muchos casos así es que el mal viaja disfrazado de rutina. Se sienta en un asiento, abrocha cinturones, aranza el motor y pasa inadvertido porque adopta la forma de lo ordinario.
En la psicología del autor también pesa otro factor, la necesidad de borrarse del centro del acto mientras sigue siendo su arquitecto. Las investigaciones sostuvieron que Breton preparó además una coartada vinculada al Parque Cruz Conde y trató de hacerse ilocalizable durante parte de la tarde del 8 de octubre antes de llamar a emergencias a las 18:41 para denunciar la desaparición de los niños. Ese movimiento pertenece todavía al terreno del antecedente porque revela algo fundamental. El crimen no sería solo un acto de violencia, sino un acto de representación. El parque ya no sería únicamente un lugar de ocio infantil, sino el escenario elegido para simular una pérdida. Eso dice mucho del autor. No basta con Dana, hace falta dirigir la mirada pública hacia otra parte. Construir una escena donde él aparezca como víctima de la fatalidad y no como origen del espanto. Cuando una mente criminal llega a ese punto, ya no opera solo desde la rabia, opera desde la ficción, desde la administración del relato, y eso multiplica la crueldad porque convierte la angustia ajena en parte del plan. Ruth Ortiz, mientras tanto, se movía dentro de la lógica de una madre que intenta proteger a sus hijos y atravesar una separación complicada. Es importante detenerse en ella no solo como figura futura del dolor, sino como presencia activa en el antecedente. No estamos ante una mujer lejana del proceso, sino ante alguien que tomó la decisión de romper, de pedir el divorcio y de defender un nuevo marco para su vida y la de los niños. Esa determinación, completamente legítima, fue leída por Breton como un desafío intolerable. En muchos crímenes vicarios se repite este patrón. El agresor no soporta que la mujer salga de su órbita, y cuando ya no puede controlarla directamente, busca el punto donde sabe que el daño será irreversible. El antecedente no es solo sentimental, es structural. Tiene que ver con el modo en que algunos hombres entienden el vínculo familiar como posesión y el final de la pareja como una humillación que debe pagarse. Córdoba, con sus avenidas, sus fincas en las afueras, sus parques y su apariencia de ciudad habitable, se convirtió así en un tablero donde una tragedia íntima se estaba organizando con precisión. Lo más inquietante de este escenario es que todo parece pequeño y cercano. No hace falta un paisaje remoto ni una biografía especialmente extravagante para que surja el horror. Basta una ruptura, una mente resentida, dos niños indefensos y la decisión de convertir la vida compartida en un campo de castigo. Así llegamos al verdadero umbral de la historia, no al momento del crimen, sino al instante anterior, cuando ya todo está preparado y nadie fuera de la conciencia del autor lo sabe todavía. La ciudad respira con normalidad, los niños confían. La madre cree estar manejando una separación difícil, no entrando en una pesadilla. Hay el padre, por fuera. Sigue pareciendo un hombre que participa de los rituales ordinarios de la custodia y las visitas, pero bajo esa superficie. El escenario ya está listo, ya hay un espacio elegido. Ya hay un relato previsto, ya hay una voluntad fría de dejar una herida que no cicatriz nunca. En ese punto, el otoño cordobés seguía pareciendo inocente. Las horas se ordenaban con la serenidad de siempre. Las madres recogían a sus hijos del colegio. Los abuelos preguntaban por el fin de semana y en los parques había bancos ocupados por adultos cansados que miraban jugar a los pequeños con una atención intermitente. Todo eso importa porque el caso Breton no nace en un vacío monstruoso, sino dentro de la vida común. Nace en ese territorio donde la sociedad todavía confía en que los conflictos de pareja no atravesarán la última barrera. Sin embargo, ahí estaba ya la grita, un hombre herido en su orgullo. Dos niños convertidos en eje de una guerra privada y una mujer que aún no podía medir que la amenaza no se dirigía solo contra ella, sino contra la posibilidad misma de seguir siendo madre sin miedo. Ese es el escenario verdadero, una ciudad apacible. Una ruptura envenenada y un plan avanzando despacio detrás de puertas corrientes, de conversaciones corrientes, de desplazamientos que nadie habría recordado si no fuera porque, en silencio,
Estaban llevando a una familia entera hacia el borde del abismo. Todavía no había sirenas, ni cámaras, ni carteles con rostros infantiles. Solo había una calma falsa, sostenida sobre la costumbre. Y un hombre que ya había dejado de ver a sus hijos como fin mismos. Cuando eso sucede, cuando la infancia se vuelve herramienta y el amor se pudre hasta convertirse en castigo, el crimen empieza mucho antes de la primera llamada policial. Antes de convertirse en los nombres que helaron a todo un país. Ruth y José eran dos niños pequeños. Dos vidas mínimas y completas que cabían enteras dentro de una casa, de una mochila, de una siesta interrumpida, de una mano adulta que les abrochaba el abrigo cuando refrescaba. Ruth tenía 6 años, José apenas 2. A esas edades no existe todavía la conciencia del peligro como una idea ordenada. Existe la confianza, la absoluta, la ciega, la inevitable confianza con la que un niño sube a un coche. Entra en una casa o acepta una indicación sin sospechar que el mundo pueda volverse hostil precisamente a través de la persona cuya voz le resulta más familiar. Por eso, antes de entrar en la mecánica del crimen, es necesario detenerse aquí, en la parte más frágil y más sagrada de esta historia, la vida real de los niños. Su presencia concreta, el modo en que llenaban el espacio y el tiempo de quienes los querían. Porque una tragedia así corre siempre el riesgo de convertir a las víctimas en una imagen fija, en una fotografía repetida, en un rostro infantil asociado para siempre al espanto. Pero antes del espanto hubo otra cosa. Hubo infancia, hubo rutina, hubo mañanas, juegos, pequeños enfados, dibujos, sueño, hambre, risas, preguntas. Hubo una hermana mayor y un hermano pequeño moviéndose dentro de ese universo doméstico donde cada detalle parece diminuto hasta que la pérdida lo vuelve inmenso. Ruth era la mayor. Y eso en la lógica de los niños significa mucho más que la diferencia exacta de años. Significa una presencia que ya empieza a ocupar otro lugar en la familia. La delantera en algunas cosas, la que entiende un poco más, la que pregunta más, la que puede incluso intentar ayudar a su hermano aunque siga siendo ella misma una niña. A los 6 años no se es grande de verdad, claro. Pero se empieza a habitar esa frontera donde la infancia ya tiene memoria, carácter, gustos propios, pequeñas costumbres reconocibles. Ruth estaba en esa edad en la que las palabras empiezan a ordenar el mundo con más precisión, en la que una niña puede contar lo que le gusta. ¿A quién echa de menos? ¿Qué le enfada? ¿Qué le hace ilusión? Las niñas de esa edad suelen vivir con una mezcla de ternura y afirmación. Todavía buscan refugio con naturalidad, pero ya quieren también decidir, opinar, entender. Pueden ser dulces en un instante y obstinadas al siguiente. Pueden pasar de la risa a la protesta con esa intensidad limpia que tiene la niñez cuando aún no ha aprendido a disimular demasiado. Ruth era, para quienes la amaban, una presencia de ese tipo, viva, reconocible, llena de la energía pequeña y poderosa de una niña que ya tiene una forma de estar en el mundo. José, en cambio, estaba todavía en la edad de la dependencia casi total, con 2 años. La vida se mide de otra manera, el lenguaje apenas empieza a consolidarse. El cuerpo va siempre un poco por delante de la prudencia, el mundo entero se explora a través del tacto, de la cercanía y de la repetición. Un niño tan pequeño no explica todavía su interior con frases largas. Lo expresa con gestos, con brazos que se levantan para pedir que lo cojan, con una protesta inmediata cuando algo no le gusta, con la risa repentina que estalla por una tontería, con el sueño que le cae encima sin pedir permiso, con la facilidad pasmosa con la que puede sentirse seguro solo porque una figura conocida está cerca. José pertenecía plenamente a ese territorio. Era un niño todavía hecho de confianza física, de rutinas corporales, de necesidades inmediatas.
Un niño que no podía defenderse de la mala intención porque ni siquiera podía imaginarla. Eso vuelve su historia especialmente dolorosa. Porque cuando la víctima es tan pequeña, la vulnerabilidad no es una característica más. Es el centro de todo, la casa. Cualquier casa. Funciona de manera distinta cuando hay niños pequeños dentro. Cambia el ritmo, cambia el ruido. Cambia incluso la forma en que se ordenan los objetos y las horas. Las comidas se adaptan. Las salidas se negocian. El silencio nunca dura demasiado. Hay ropa pequeña en lugares improbables. Juguetes que aparecen bajo una silla. Dibujos, vasos de plástico. Cuentos, alguna discusión doméstica por quién recoge esto o aquello. Por quién se lavó los dientes o quién no quiere acostarse todavía. Ruth y José llenaban el mundo de su madre precisamente con ese tipo de señales. No como figuras abstractas de una maternidad idealizada, sino como hijos reales. Con cansancio, con rutinas. Con alegrías mínimas y exigencias constantes, la maternidad. Cuando hay dos niños tan pequeños, se parece mucho menos a una postal que a una coreografía agotadora y preciosa. Se trata de llegar a tiempo, de atender uno mientras el otro reclama. De interpretar miradas, de organizar horarios. De saber cuál es el llanto de sueño y cuál el de rabia, de intuir cuando una niña mayor necesita atención distinta a la del pequeño. Ruth Ortiz no solo era la madre de dos víctimas futuras, era una mujer habitando esa realidad concreta. Crear, sostener, acompañar, proteger. Y sus hijos existían dentro de esa red de cuidado como existen todos los niños queridos, sin saber cuánto trabajo invisible hace falta para mantenerles el mundo en pie. En historias como esta es fácil que la infancia quede resumida en unas pocas imágenes públicas, una foto y un video, una sonrisa congelada. Pero la verdadera vida de un niño no está en la imagen fija, está en el movimiento, en la forma de correr, en la manera de pedir agua, en el modo de dormirse, en las preguntas absurdas. En el apego a determinados objetos, en los enfados que duran 5 minutos y parecen eternos cuando ocurren. En la voz con la que la mana su madre desde otra habitación. Ruth y José eran eso para los suyos. No solo dos cuerpos pequeños a los que proteger, sino dos presencias que daban forma a los días. Los niños tienen una manera de ocupar el tiempo que los adultos suelen olvidar hasta que conviven con ellos. Vuelven importantes cosas diminutas. Un zapato perdido, una galeta rota, un cuento repetido 20 veces, una canción infantil. Un trayecto corto que se alarga porque uno quiere ver algo y el otro se cansa. Cuando desaparecen. No desaparecen solamente ellos, desaparece también esa organización concreta de la vida. La casa queda muda de una manera distinta, no falta solo el ruido. Falta una lógica entera, falta el vaso en la mesa. El peluche fuera de sitio, la pregunta inesperada. La obligación de mirar siempre al suelo por si el pequeño se ha sentado a jugar en medio del paso. Eso fue lo que se perdió con Ruth y José. No solo dos existencias biológicas, sino una textura diaria. Una respiración doméstica. Ruth, como hermana mía, probablemente habitaba ya la relación con José de una forma que mezclaba curiosidad, ternura, impaciencia y juego. Esa mezcla es típica entre hermanos pequeños cuando aún están descubriéndose el uno al otro dentro de la misma casa. A veces la mayor quiere mandar. A veces se cansa del pequeño. A veces lo protege. A veces reclama un espacio solo para ella. Todo eso forma parte de la normalidad afectiva de la infancia. Los hermanos no se quieren en abstracto, se quieren mientras se empujan un poco. Se quedan, se buscan. Se imitan. Ruth y José estaban creciendo dentro de esa relación todavía corta y ya irrepetible. El demasiado pequeño para comprender del todo la existencia de los demás como sujetos separados. Él lo bastante mayor como para notar ya que el hermano altera la atención del mundo.
pero también para empezar a sentir que forma parte de ella. Esa clase de vínculo apenas está naciendo a esas edades. Y precisamente por eso duele imaginarlo interrumpido, porque no solo se truncó la vida de 2 niños. Se truncó también la historia de 2 hermanos que no habían tenido tiempo de convertirse del todo en los hermanos que habrían sido. Pensar en Ruth y José exige resistirse a mirarlos únicamente desde la muerte. Hay que mirar también lo que apuntaban hacia el futuro. Ruth estaba entrando en la edad escolar. En la etapa en la que una niña empieza a llenar la mochila no solo con cuadernos, sino con una personalidad cada vez más visible. Amigos, gustos. Pequeñas historias contadas al volver a casa. Preferencias. Comparaciones. Deseos de parecerse a alguien o de diferenciarse. José, por su parte, estaba en la edad del descubrimiento puro. En ese momento donde un niño parece inaugurar el mundo cada mañana y todo le sorprende. El futuro de ambos no era una idea grandiosa, era algo más simple y precisamente por eso más doloroso de perder. Más cumpleaños, más dibujos. Más ropa que se queda pequeña, más preguntas. Más rutinas escolares, más juegos entre hermanos. Más tardes normales. Esa es la forma concreta del futuro infantil. Una acumulación de cotidianidades. Cuando un crimen rompe eso, no destruye solo una vida, destruye la promesa de miles de momentos triviales que debían haber ocurrido. Los niños pequeños, además, conservan una cualidad que vuelve aún más cruel cualquier violencia contra ellos. Viven sin doblez. No manejan estrategias complejas, no ocultan casi nada con eficacia. No saben que el afecto puede ser usado como máscara. Creen. Van, vuelven. Miran, preguntan. Se duermen, todo en su existencia está entregado de forma radical al cuidado de los adultos. Ruth ya podía quizá intuir tensiones, nota cambios. Registrar estados de ánimo, José no. Pero incluso una niña de 6 años sigue estando completamente fuera del mapa real del odio adulto. No puede entender que los conflictos entre sus padres alberguen una amenaza contra su propia existencia. No puede leer la venganza detrás de una tarde de visita, por eso la historia de las víctimas. En este caso, no es solo la historia de 2 niños queridos. Es también la historia de una confianza total, de una indefensión absoluta frente a una voluntad que ellos no podían anticipar ni nombrar. También hay que imaginar la mirada de su madre antes del crimen, cuando todavía veía a Ruth y José como se mira a los hijos en medio del cansancio y del amor real. No como símbolos perfectos, sino como niños concretos. A veces agotadores, a veces adorables. Siempre suyos, una madre no ama solo las sonrisas de sus hijos. Ama también sus horarios, sus enfermedades, sus rabietas, sus progresos. Su forma de amarla, el amor materno está hecho de memoria física. De saber cuánto pesa cada uno al cogerlo, de reconocer un paso, de notar enseguida si algo no va bien en el tono de voz. Ruth y José estaban inscritos en el cuerpo mismo de su madre de esa manera profunda y cotidiana. Y por eso la violencia que vendría después no se limitaría a la pérdida, sino que abriría dentro de ella un vacío de una naturaleza muy particular. El vacío de no poder seguir ejerciendo los gestos más simples del cuidado, no abrigarlos, no darles de cenar, no llevarlos al colegio, no peinar a la niña, no alzar al pequeño. Ese es el tipo de ausencia que convierte la maternidad herida en una forma de devastación casi física, en el imaginario público. Ruth y José quedaron convertidos con el tiempo en los niños del caso Breton, pero ese título mediático, por inevitable que sí, es insuficiente y cruel si no se acompaña de otra verdad. Eran 2 criaturas concretas, con una vida ya vivida. Aunque corta, no estaban vacíos antes del crimen. No eran solo promesa, ya eran presente. Ya tenían un lugar insustituible en el tejido afectivo de su familia, ya habían dejado huellas.
Ya habían cambiado el mundo de quienes los rodeaban. Esa es una dimensión importante porque evita una trampa frecuente al narrar infancias truncadas. La de pensar que todo el dolor reside en el futuro robado. Aquí duele también el presente destruido. Duele lo que ya existía, la niña que ya era. El niño que ya estaba aprendiendo a ser, la relación entre los dos. La relación con su madre, la vida pequeña y completa que le daban. Si la historia criminal exige mirar la oscuridad del autor, la historia de las víctimas exige hackear el movimiento contrario. Volver a la luz concreta de lo que ellos eran, a la habitación infantil. Al asiento del coche, a las voces cortas. A la ropa diminuta, al tiempo en que el mayor problema de un día podía ser una rabieta. Una caída tonta o el sueño de la tarde, porque esa era la verdadera escala de su mundo. No el odio adulto, no la guerra emocional de una separación. No la venganza. Su mundo debía haber seguido siendo ese durante años. No siguió. Hay un momento en que toda narración sobre crímenes contra niños se enfrenta a una obligación moral. No permitir que el horror del acto eclipse por completo la humanidad de quienes lo sufrieron. Con Ruth y José esa obligación es aún mayor porque eran demasiado pequeños para dejar una voz propia extensa. Un relato, una defensa. Una memoria verbal elaborada, dependemos de las fotografías. De las descripciones, de lo que su madre y su entorno vieron en ellos. Dependemos de imaginar su realidad con respeto, sin inventar lo que no corresponde. Pero sin reducir los llamas a una silueta, y esa realidad era sencilla y enorme al mismo tiempo. Eran dos niños con una vida ordinaria, una vida hecha de cuidados, de traslados, de juegos, de sueño, de aprendizaje, de hambre a deshoras, de cuentos, de abrazos, una vida que debía haber seguido creciendo. Una vida que merecía la protección más básica y que, precisamente por eso, vuelve insoportable esta historia desde su raíz, porque cuando pensamos en Ruth y José no pensamos solo en víctimas. Pensamos en dos niños que todavía creían que los adultos organizaban el mundo para su bien. Pensamos en una niña de 6 años y un niño de 2 confiando. Pensamos en la forma más pura de la dependencia humana puesta frente a la forma más fría de la traición. Ahí entendemos entonces que lo que se perdió no puede medirse solo en términos judiciales ni siquiera solo en términos emocionales. Se perdió algo más elemental, la continuidad de dos infancias que tenían derecho a hacer simplemente eso. Infancia, sin convertirse ya más en el escenario donde un adulto decidiera escribir su venganza. Merecían seguir creciendo dentro de lo normal, aprender palabras nuevas, cambiar de número de zapatos, discutir por juguetes, dormirse en el coche de vuelta a casa, enfermar en invierno y curarse, celebrar cumpleaños con globos torcidos y volver del colegio con dibujos arrugados. Merecían el futuro pequeño y luminoso de cualquier infancia protegida. Eso, justamente eso, fue lo que les arrebataron, y por eso recordarlos bien también es una forma mínima de justicia. El 8 de octubre de 2011 empezó con la apariencia de un sábado normal, uno de esos días en que el tiempo parece avanzar con la mansedumbre suficiente para que nadie sospeche que está asistiendo al desmontaje de una familia. Córdoba respiraba con la calma tibia del otoño temprano. La ciudad todavía conservaba algo del verano en los muros y en el aire. Pero ya había en la luz una inclinación distinta, una suavidad menos expansiva. Como si la tarde, incluso desde la mañana, estuviera preparando un descenso más rápido. En alguna calle alguien levantó una persiana con el golpe seco de todos los sábados. En un bar empezaron a sonar platos, cucharillas, voces de hombres discutiendo fútbol con café delante, en pisos repartidos por la ciudad. Madres peinaban a sus hijos, parejas discutían por tonterías domésticas. Algún niño arrastraba un juguete por el pasillo mientras la televisión hablaba sola. Nada en la superficie anunciaba que ese día iba a quedar fijado para siempre como una fecha maldita. Nada hacía pensar que, mientras la ciudad seguía respirando por costumbre,
José Breton tenía a los niños consigo, Ruth, con sus 6 años, y José, con apenas 2, estaban dentro de ese horario todavía inocente que para ellos significaba pasar tiempo con su padre. A esas edades el tiempo no se mide como lo hacen los adultos. No se mide en tension judicial, en custodias, en trámites, en resentimientos. Se mide en trayectos, en hambre, en sueño, en si habrá parque, en si alguien promete una sorpresa, en si el coche guía por una calle conocida o por otra nueva. El mundo de los niños cabe entero en lo inmediato. Y precisamente por eso son tan vulnerables cuando un adulto convierte lo inmediato en una emboscada. Ellos no sabían nada del paisaje mental que los rodeaba. No sabían que el resentimiento de su padre contra su madre había dejado de ser una emoción y se estaba convirtiendo en un acto. No sabían que la tarde que para ellos solo era una tarde de sábado ya estaba siendo manejada por una voluntad de castigo. No podían leerlo en sus manos, ni en su voz, ni en la manera en que un adulto abre la puerta del coche o mira por el retrovisor. Los niños creen. Eso es lo primero que esta historia rompe, Breton. Según la reconstrucción judicial que con el tiempo se consolidaría, no improviso. Lo que iba a ocurrir no nació de una súbita explosión de rabia, sino de una disposición previa, de una secuencia interna ya pensada, de una mente que había dejado de ver en sus hijos el lugar natural del cuidado y había empezado a verlos como un instrumento. Ahí reside la dimensión más helada del incidente, no solo en el resultado, no solo en la muerte, sino en la preparación emocional que la hizo posible. Mientras la ciudad vivía su sábado, él ya no estaba dentro del mundo común de los padres separados que cumplen un régimen de visitas con más o menos tristeza. Estaba en otra lógica, en la lógica del daño absoluto. En la lógica del hombre que decide que, si no puede controlar a la mujer que se marcha, todavía puede dejarle una herida que la acompañe el resto de su vida. El escenario material del crimen se desplaza entonces hacia la finca de las Quemadillas. Un lugar apartado donde la vida urbana deja de oírse y donde el silencio adopta una espesura distinta. No hace falta exagerar el paisaje para comprender su función. En los crímenes más perturbadores, el escenario no es solo el sitio donde ocurre algo. Es también el lugar elegido porque ofrece condiciones para el aislamiento, para el control, para la invisibilidad. Las Quemadillas no era un decorado de película, era una finca. Un espacio rural funcional, áspero, con tierra y estructuras. Rincones donde la mirada ajena no entra con facilidad. Precisamente por eso servía. Mientras en la ciudad seguían abiertas las terrazas y los parques llenaban la tarde con gritos infantiles, allí podía imponerse otra realidad. Una realidad sin testigos, sin interrupciones, sin el sonido civilizado de la vida corriente recordándole al autor que aún pertenecía al mundo de los hombres. En algún momento de ese día, los niños quedaron completamente a merced de su padre. La expresión no es simbólica, es física. A merced quiere decir dentro de su alcance. Bajo su autoridad, sin posibilidad de pedir auxilio real, sin capacidad de interpretar lo que estaba ocurriendo, la niña quizá podía notar rarezas. Un tono distinto, un cambio de recorrido, una ausencia de explicaciones claras, pero notar no es comprender. Hay comprender no es defenderse. El pequeño ni siquiera legaba a eso. Había en ambos una indefensión radical que vuelve insoportable cualquier intento de imaginar la escena. Porque aquí no hay enfrentamiento ni posibilidad de resistencia moral. Hay niños frente a poder adulto. Hay una confianza prestada frente a una intención oculta. El incidente, según la sentencia, se consumó mediante la administración de fármacos mezclados, muy probablemente con bebidas que los niños aceptaron sin sospecha. Esa forma de matar a nadie una capa de crueldad específica. No es la irrupción caótica de una violencia visible, sino la traición administrada dentro de un gesto que debería ser cotidiano y protector. Dar de beber a un niño, calmarlo,
sostenerlo cuando tiene sueño, son actos que pertenecen al inventario normal del cuidado. Convertir esos actos en el vehículo de la muerte significa invertir por completo el lenguaje de la paternidad. Significa usar la intimidad de los gestos tranquilos como tapadera del exterminio. Y ahí el caso se vuelve todavía más oscuro, porque no exige imaginar solo un impulso homicida, sino una esquina de cercanía corrompida. Los niños no eran atacados por un enemigo reconocible. Estaban siendo apagados por la misma figura que debía velar por ellos. Hay algo especialmente devastador en las muertes que se producen bajo apariencia de calma. La violencia abierta permite, al menos, que el horror tenga un rostro inmediato. Aquí el horror puede haber legado disfrazado de descanso, de somnolencia, de lentitud. Ruth y José, pequeños como eran, tal vez fueron vencidos por el sueño antes que por el miedo. Hay esa posibilidad. Lejos de aliviar nada, agrava el abismo moral del caso, porque dibuja una esquina en la que la infancia no solo es destruida, sino engañada hasta el último instante. Después, según la reconstrucción judicial, vino la incineración de los cuerpos en una hoguera preparada en la finca. Ese momento pertenecía a una dimensión del mal que cuesta incluso narrar sin sentir que el lenguaje se rompe. No porque falten palabras, sino porque sobran y ninguna alcanza. Hay actos que no solo matan, buscan borrar, desfigurar. Impedir el regreso mínimo de la víctima al mundo de los vivos. Quemar el cuerpo de un hijo no es solo deshacerse de una prueba. Es consumar una deshumanización absoluta. Es tratar la carne que antes se sostuvo en brazos. Se sentó a la mesa, se llevó al médico. Como materia a eliminar, hay sin embargo. Esa es precisamente la dimensión que el caso obliga a mirar. La hoguera no fue un accidente improvisado ni un recurso desesperado de última hora. Formaba parte del corazón del plan, el fuego. En esta historia, no tiene nada de purificador. Es herramienta de negación, es el intento de impedir que los niños puedan siquiera ser devueltos a su madre en la forma elemental de unos restos reconocibles. Y esa intención añade una violencia posterior a la muerte, una violencia dirigida ya no contra los cuerpos, sino contra el duelo futuro, mientras las lamas hacían su trabajo atroz en la finca. La ciudad seguía llena. Esa simultaneidad es una de las cosas más insoportables del caso. En un lugar, el horror estaba ocurriendo con una calma planificada. En otro, la vida normal continuaba. En algún parque habría niños corriendo. En alguna cocina alguien estaría preparando merienda. En una casa cualquiera una madre regañaría con ternura a un hijo por ensuciarse. Y al mismo tiempo, en un punto apartado, se estaba escribiendo una de las páginas más sombrías de la crónica criminal española. Esa coexistencia entre el mundo común y el acto monstruoso produce una sensación física de descaro, porque muestra hasta qué punto el mal puede instalarse sin ruido dentro del mismo país. La misma tarde, el mismo aire que otros respiran sin saberlo. Una vez consumado el crimen, el incidente no terminó. Simplemente cambió de forma. Esa es otra de las marcas de los casos concebidos con frialdad. La muerte no es el final del acto, sino el paso previo a la escenificación. Breton no se derrumbó en la finca, ni corrió hacia una confesión, ni se dejó arrastrar por un colapso moral visible. Lo que hizo fue entrar en la segunda fase del plan. La construcción de la desaparición. A partir de ese momento, la ciudad que no había visto el asesinato iba a ver, sin saberlo, una representación. El Parque Cruz Conde se convertiría en el decorado elegido para esa representación. Un espacio urbano, familiar, creíble, donde la pérdida de unos niños pudiera presentarse como un accidente terrible y no como la consecuencia de una venganza metódica. Ese desplazamiento de la finca al parque tiene una fuerza simbólica enorme. En la finca. El crimen real, en el parque. El crimen narrado, en la finca. El acto desnudo, en el parque.
La máscara. Hay una inteligencia perversa en esa elección. Un parque es el lugar donde los niños se sueltan un poco, donde corren, donde se distraen, donde un descuido puede parecer verosímil. Al elegirlo como escenario de la falsa desaparición, Breton no solo buscaba una coartada. Buscaba introducir el horror dentro de una escena socialmente imaginable. Quería que la gente pensara en extravío, en secuestro, en desaparición misteriosa. Quería alejar la atención de la única verdad que importaba, que todo había ocurrido antes. En otro lugar, bajo su control total. La tarde se iba cerrando cuando esa segunda fase comenzó a desplegarse. Breton se movió dentro de la ciudad ya no como un padre cualquiera, sino como un hombre que estaba organizando la percepción de los demás. La llamada al 112 a las 18. 41 denunciando la desaparición de Ruth y José marcó el momento en que la mentira entró formalmente en el espacio público. English. El País. Con KTPs. English. El País. Como El País 201208227 in English 134608491_7143888. HTML a partir de ahí. El crimen dejó de ser un secreto íntimo de su autor y se convirtió en una historia falsa ofrecida a la policía, a los medios, a la ciudad entera. Ese paso es esencial para comprender el incidente en toda su amplitud. No estamos ante un hombre que mata y luego cala. Estamos ante un hombre que mata y luego pone en marcha una maquinaria emocional a gran escala. Moviliza compasión. Activa recursos públicos. Introduce a la madre, a la familia, a los agentes y a todo un país dentro de una búsqueda imposible. Les da un lugar donde mirar que no es el correcto. Les entrega angustia en forma de relato. Esa fase convierte el crimen en algo aún más atroz. Porque ya no se limita a la destrucción de los niños, se extiende hacia el sufrimiento anticipado de quienes van a buscarlos. Mientras la policía empezaba a recibir la denuncia y a reaccionar conforme dicta cualquier protocolo ante dos menores desaparecidos, la verdadera tragedia ya estaba quedada en otro plano. Ruth y José no podían ser jalados en un parque, no podían responder, ni llorar, ni estar escondidos detrás de un arbusto, ni haber seguido a nadie. Es solo una persona sabia eso con certeza. Esa ventaja moralmente obscena, la de conocer la imposibilidad de la búsqueda mientras se la observa arrancar. Es una de las claves más siniestras del caso. Breton contempló el nacimiento de la angustia colectiva desde una posición privilegiada y culpable. Sabía que todos llegarían tarde porque no había a dónde llegar. Sabía que el relato que acababa de poner en circulación era una trampa. Y sin embargo lo sostuvo. No hay aquí solo ausencia de empatía. Hay una utilización deliberada del miedo ajeno. Hay una forma de sadismo frío en permitir que la madre de esos niños, su propia madre, empiece a imaginar secuestros, perdidas, accidentes, cuando la realidad que la destruirá es todavía peor y él la conoce, el incidente. Por tanto, no puede reducirse a las horas de la finca ni al instante de la muerte. El incidente completo abarca también la fabricación de la escena posterior. Incluye el desplazamiento mental desde el crimen hacia su cobertura. Incluye la llamada, los movimientos, las respuestas iniciales, la compostura externa de quien empieza a desempeñar un papel. En muchos crímenes familiares, el autor se hunde en una torpeza visible. Deja que el caos lo gobierne, se contradice enseguida. Aquí, en cambio, hubo una voluntad de sostener una ficción, y esa voluntad requiere una frialdad específica. Una compartimentación interior muy perturbadora significa que el hombre que había acabado con la vida de sus hijos todavía podía ordenar frases, dar explicaciones, instalarse dentro de la identidad de padre alarmado. Significa que la paternidad, completamente destruida en el plano moral, seguía siendo utilizada como disfraz en el plano narrativo. Las primeras horas tras la denuncia estarían marcadas por esa distorsión.
La ciudad y las fuerzas de seguridad entrarían en modo de búsqueda. La madre se precipitaría hacia un agujero de terror. Los medios empezarían a hablar de 2 niños perdidos, y mientras tanto, el autor del crimen cargaría con un conocimiento que lo separaba del resto de la humanidad presente en la escena, un conocimiento de fuego, de fármacos, de cuerpos ya convertidos en ausencia irreparable. La mentira le permitía seguir respirando dentro del mundo de los demás. Le permitía incluso recibir preguntas, atención, miradas de apoyo. Y eso convierte el incidente en una obra doble del horror. Primero la eliminación física de los niños. Después la colonización emocional del entorno mediante un relato falso. Hay casos que estremecen por la brutalidad del golpe. Este estremece también por la gestión posterior de ese golpe. El 8 de octubre termina así no como un día de caos espontáneo, sino como un día perfectamente dividido en 2 mitades siniestras. En la primera, el crimen verdadero, íntimo, oculto, cometido contra 2 criaturas indefensas por el hombre que debía protegerlas. En la segunda, la desaparición fabricada, expuesta ante la ciudad, convertida en la amada, un parque, en horas perdidas, en esperanza dirigida hacia el lugar equivocado. Esa arquitectura del engaño explica buena parte del impacto duradero del caso, porque no obliga solo a pensar en la muerte de Ruth y José, sino en la forma en que esa muerte fue envuelta, administrada y ofrecida al mundo. La tarde cordobesa, que había empezado con la docilidad inofensiva de cualquier sábado, terminó convertida en una fractura moral. No solo faltaban 2 niños, faltaba ya algo más grande. La posibilidad de seguir creyendo sin reservas en el vínculo que debía haberlos mantenido a salvo. La noche caería después sobre la ciudad con su aparato habitual de luces, coches, ventanas encendidas y familias cenando. Pero desde la llamada al 112 el país entraba, sin saberlo aún del todo, en una de esas historias que obligan a mirar de frente hasta donde puede deformarse el resentimiento cuando encuentra en la infancia el medio más brutal para vengarse. Y en el centro de esa noche estaba ya el hecho irreparable. Ruth y José habían sido arrancados de la vida no por un extraño, no por una violencia surgida del exterior, sino por el hombre cuyo nombre debía haber sido para él sinónimo de refugio. Ese fue el incidente. No solo el crimen, no solo la desaparición, sino la transición completa de una paternidad traicionada a una mentira pública diseñada para ganar tiempo y multiplicar el dolor. Un solo día, un solo sábado, y dentro de él, la caída total de una familia, la escena del crimen. Durante las primeras horas del caso Breton, no parecía una escena del crimen. Ese fue el primer triunfo del autor y también la primera gran trampa para todos los demás, la atención pública. Policially Emotional estaba puesta en un parque, en una supuesta desaparición, en la imagen de 2 niños que un padre decía haber perdido entre árboles, bancos y senderos transitados a... Pero la verdad no se encontraba allí, expuesta a simple vista, sino en otro lugar mucho más áspero y mucho más silencioso, lejos del murmullo urbano, en la finca de las Quemadillas, donde la tierra, el aire y el fuego habían sido utilizados para intentar borrar lo que nunca debió haber ocurrido. Durante los primeros momentos, la ciudad entera respiró como se respira ante una desaparición infantil, con urgencia, con miedo, con una esperanza desesperada que todavía cree que el tiempo puede corregirlo todo si se actúa con suficiente rapidez. Las llamadas, los rastreos, la ansiedad de las primeras horas, todo apuntaba hacia el Parque Cruz Conde y hacia el relato que José Breton había conseguido instalar. Ese relato tenía la eficacia perversa de lo verosímil, un padre separado, 2 niños pequeños, un descuido, un parque amplio, la tarde que se complica. No era una historia imposible. Precisamente por eso la mentira ganó tiempo. En los casos donde los menores desaparecen, la lógica inicial siempre se apoya en lo inmediato.
Hay que revisar el último lugar conocido, los recorridos cercanos, los testigos ocasionales, los rincones donde un niño puede haberse escondido. Caído o desorientado, la escena del crimen. Por tanto, tardó en revelarse como tal porque fue desplazada desde el primer instante por una escena falsa. Una escena narrativa, una escena diseñada no para contener la verdad sino para entretenerla lejos del lugar real. Hay mientras policías, familiares, voluntarios y periodistas se movían alrededor del parque, el verdadero rastro del horror permanecía en la finca. Cubierto por la distancia, por el silencio del campo y por la obscena ilusión de que el fuego podía disolver para siempre la materia de un crimen. El primer escenario visible del caso fue, entonces, una ausencia, no un cuerpo. No una mancha, no un espacio cerrado con cinta policial, sino dos niños que no estaban y un padre que ocupaba el centro de la historia como quien reclama ayuda. Esa inversión resulta clave para comprender la crueldad de las primeras pistas. En muchos crímenes, las evidencias materiales conducen desde el principio al lugar correcto. Aquí no, aquí las primeras señales estaban mezcladas con la representación. Había un relato construido, un tiempo de reacción. Una puesta en escena emocional que obligaba a todos a empezar desde el error. Pero incluso dentro de esa niebla inicial comenzaron a aparecer pequeños elementos que no terminaban de encajar. En las investigaciones tempranas, la serenidad relativa de Breton, el modo en que articulaba lo ocurrido, algunos vacíos temporales y ciertas rarezas en la secuencia de la tarde empezaron a dejar en el aire una incomodidad difícil de formular del todo. No bastaba para convertirlo de inmediato en sospechoso central a ojos de todos, pero sí para que la maquinaria policial empezara a sentir que la historia no respiraba de forma natural. En los relatos verdaderos, el dolo suele desordenar. En los fabricados, a veces hay una forma demasiado pulida de explicar. Una manera excesivamente útil de situarse dentro del relato, una calma que no siempre delata pero que tampoco termina de convencer. No hay una regla infalible para leer la conducta humana, y eso conviene recordarlo. Pero hay veces en que la intuición profesional percibe una rigidez extraña, algo en el conjunto. Algo en la respiración moral de la escena. Las primeras pistas del caso Breton fueron exactamente eso. Pequeñas fracturas en la superficie de una historia que, en teoría, debía ser más simple. El parque, además, empezó a ofrecer muy poco. No aparecían testigos sólidos de la desaparición. No había una secuencia clara que sostuviera la pérdida accidental. No se encontraban rastros que ayudaran a dibujar la salida de los niños de aquel lugar. Todo en la escena visible era demasiado hueco. Demasiado abstracto, demasiado dependiente de la palabra del padre. Y cuando una investigación por desaparición infantil depende casi por completo de una sola voz, esa voz adquiere una importancia crítica. Cada minuto, cada desplazamiento, cada llamada, cada gesto previo o posterior a la denuncia empieza a ser medido con un rigor distinto. Las fuerzas de seguridad no solo buscan a los niños, empiezan también a interrogar la consistencia del relato que los puso a buscarlos allí. Mientras tanto, la otra esquina, la verdadera, seguía aún lejos de la mirada pública. Pero ya emitía sus primeras señales, aunque nadie supiera leerlas del todo en ese instante. La finca de las quemadillas no habló de inmediato con claridad, pero sí conservaba restos. El fuego, por devastador que sea, no siempre borra completamente. La tierra, por más seca o áspera que parezca, no se traga la verdad de forma limpia. Y los espacios utilizados para ocultar casi siempre conservan algo del esfuerzo de ocultación. En las primeras inspecciones, los agentes encontraron en la finca una hoguera reciente y restos óseos entre las cenizas. A primera vista, la interpretación inicial de aquellos restos fue uno de los errores más dolorosos y decisivos del caso. Se pensó que podían pertenecer a animales.
Y durante un tiempo esa lectura desvió la fuerza potencial de una pista que en realidad estaba gritando desde el centro mismo del crimen. Esa equivocación no convierte a la escena en menos elocuente, la convierte en más trágica. Porque muestra hasta qué punto la verdad puede estar físicamente presente y, sin embargo, quedar temporalmente sepultada por una interpretación errónea, por la dificultad forense, por el peso de una hipótesis inicial equivocada. Las cenizas estaban allí. Los fragmentos estaban allí. Lo que faltaba era todavía el reconocimiento pleno de lo que significaban. Y en ese retraso hay una crueldad adicional, porque mientras el país seguía buscando niños vivos, la escena del crimen contenía ya, mezcladas con el jolín y la tierra, las pruebas de que esos niños habían sido asesinados y reducidos a restos por su propio padre. La primera gran pista, entonces, fue física. Brutal y muda, no estaba en el parque. Estaba en la hoguera, pero para que esa pista hablara con la fuerza necesaria hacía falta que alguien la mirara sin la venda de la hipótesis previa. Durante las primeras horas y primeros días, el caso seguía atrapado dentro del relato de la desaparición. Y ese marco condicionaba la lectura de todo. Lo que parece posible al comienzo puede volver casi invisibles las señales de lo imposible. Solo cuando la sospecha sobre Breton empezó a crecer con más firmeza, cuando su historia se volvió más frágil y sus tiempos menos creíbles, la finca y sus restos comenzaron a adquirir otra gravedad. La escena del crimen no era ya solo un lugar apartado donde había habido una hoguera. Era un espacio que podía haber sido utilizado para algo monstruoso, y a partir de ese momento, cada detalle empezó a cargarse de una densidad insoportable. Las brasas apagadas dejaban de ser simple combustion. Los restos dejaban de ser material ambiguo. La tierra removida dejaba de ser solo tierra. Todo pasaba a pertenecer a una nueva narración. Una narración que ya no se preguntaba dónde se habían perdido dos niños, sino que había hecho con ellos el hombre que decía haberlos perdido en la investigación de los grandes crímenes familiares. Las primeras pistas no siempre llegan en forma de revelación única. A veces se parecen más a una cadena de incompatibilidades que, puestas una al lado de la otra, van asfixiando la mentira hasta que ésta deja de parecer razonable. En el caso Breton, eso ocurrió con las rutas, los horarios, los tiempos muertos, la falta de apoyos sólidos para el relato del parque y el peso creciente de la finca dentro del mapa del caso. Había una brecha entre lo que él decía y lo que el mundo material devolvía. Y esa brecha, aunque al principio no fue suficiente para cerrar el caso, sí cambió la manera de leerlo. Los investigadores empezaron a mirar menos hacia afuera y más hacia dentro del relato del padre. Menos hacia la hipótesis de una desaparición azarosa y más hacia la posibilidad de un crimen construido desde el núcleo familiar. Es un giro terrible en cualquier investigación. Implica dejar de pensar en rescate, en hallazgo, en retorno, para empezar a pensar en muerte, ocultación, planificación. Y en este caso implicaba algo todavía más desgarrador. Pensar que la escena verdadera de la tragedia no había sido un lugar de paso o de pérdida involuntaria, sino un espacio elegido y preparado por el propio progenitor. Las primeras pistas psicológicas también importaron. No como sustituto de la evidencia material, sino como acompañamiento inquietante. La conducta de Breton durante los primeros compases no entregaba el tipo de desorden que la mayoría espera ver en un padre inocente. Aunque es cierto que el dolor y el miedo adoptan formas muy distintas en cada persona, aún así, la investigación no se sostiene sobre intuiciones emocionales puras. Las cruza con hechos. Los hechos empezaban a colocarle demasiado cerca del corazón del caso. Había mentiras parciales, omisiones, trayectos dudosos. Una escena visible que no generaba pruebas equivalentes al pánico que supuestamente había ocurrido allí. Poco a poco, la imagen del padre desolado empezó a resquebrajarse. Lo hizo no por una confesión inmediata, sino por la acumulación de detalles fríos. Y así es como hablan muchas escenas del crimen reales.
no con una sola frase, sino con una insistencia. Uno encaja repetido muchas veces, el fuego de la finca. Además, tenía una cualidad casi simbólica. Había sido utilizado para intentar reducir el crimen a nada, para impedir la restitución, para negar incluso la forma del duelo. Why? Sin embargo, el mismo fuego dejaba restos. Señales térmicas, huellas de preparación. Fragmentos que resistían. Es una imagen poderosa y terrible. El autor quiso convertir el cuerpo de sus hijos en ausencia total, pero la materia se negó a desaparecer del todo. Quedó algo, quedó lo suficiente para que la verdad terminara abriéndose paso, las primeras pistas. Por eso, fueron también una batalla entre la voluntad de Borado y la resistencia física de los hechos. Mientras el relato del parque producía ansiedad mediática, el suelo de la finca guardaba la prueba de que allí había ocurrido algo incompatible con la inocencia. Y aunque esa incompatibilidad tardó en ser plenamente asumida, nunca dejó de estar presente. Cada investigación tiene un momento en que la esquina deja de ser un lugar y se convierte en una acusación. La finca alcanzó ese estado cuando las dudas sobre Breton dejaron de ser periféricas y la interpretación de los restos empezó a revisarse con la seriedad necesaria. Entonces el espacio completo cambió de significado. Los accesos, los tiempos de presencia, la intensidad del fuego, los materiales empleados, todo empezó a formar parte de una coreografía previa y posterior al crimen. Ya no era el campo, era el escenario de la ejecución y del intento de desaparición. Ya no era una simple hoguera, era el instrumento central de una voluntad de Borado. Las primeras pistas, en ese punto, ya no conducen a un accidente ni a un rapto externo, conducen hacia un hombre y hacia una decisión. También la ausencia de otras pistas jugó su papel, no aparecen rastros de terceros. No surgía una narración alternativa sólida, no había secuencias externas que absorbieran de manera convincente la desaparición. En ocasiones, lo que una esquina no ofrece es tan relevante como lo que sí ofrece. El parque no entregaba la materialidad de una desaparición forzada o espontánea, la finca. En cambio, empezaba a concentrar una densidad insoportable. Y entre un vacío y una densidad, la investigación acaba aprendiendo hacia dónde inclinar su peso. La evolución del caso demostraría hasta qué punto esa inclinación era correcta, pero en las primeras fases fue, sobre todo, una cuestión de perseverancia. Hubo que insistir. Contrasta. Revisar, desconfiar de la primera lectura fácil y aceptar que se estaba ante una de las formas más oscuras de violencia familiar. Para la madre, para la familia. Para quienes amaban a Ruth y José, ese tránsito fue insoportable. Las primeras pistas que acercaban la verdad no traían alivio, porque la verdad misma era una devastación. Cada paso que alejaba el caso del parque y lo acercaba a Breton era también un paso que alejaba la fantasía del hallazgo con vida, la esquina del crimen. Una vez reconocida, no prometía regreso. Prometía duelo, horror y juicio. Pero incluso ese reconocimiento parcial tenía un valor enorme, arrancaba la historia de las manos del autor. Le quitaba el monopolio del relato, impedía que la desaparición fabricada siguiera gobernando por completo la interpretación pública. Ese fue uno de los grandes sentidos de las primeras pistas, romper el decorado. Hacer visible que el parque era una mentira y que el verdadero núcleo estaba donde él había intentado borrar, las quemaduras, los restos, la preparación, las incoherencias, la falsa esquina urbana. Todo empezó a encajar dentro de una estructura más fría y más terrible. Y cuanto más encajaba, más insoportable se volvía la comprensión del caso, porque entonces ya no se trataba solo de dos niños desaparecidos. Se trataba de dos niños asesinados, incinerados y escondidos bajo una puesta en esquina pensada por su padre. En la superficie mediática todavía quedaba tiempo para la confusión, pero en el corazón de la investigación,
La escena del crimen ya comenzaba a imponerse. No gritaba. No tenía la evidencia inmediata de una sangre fresca en una habitación cerrada. Hablaba con ceniza, con hueso, con fuego apagado y con un relato falso cada vez más frágil. Hablaba desde la obstinación física de los restos que no se dejaron borrar del todo. Hablaba desde la torpeza inevitable que acompaña a casi todo plan criminal por más calculado que parezca. Y hablaba también desde un silencio inmenso, el silencio de un lugar donde los niños no podían pedir auxilio porque ya les había sido arrebatada incluso esa posibilidad. La escena del crimen y las primeras pistas, en definitiva, no fueron el comienzo de una certeza confortable, sino el nacimiento de una verdad insoportable. Una verdad que avanzó con lentitud dolorosa, a veces obstaculizada por errores de interpretación, a veces por la potencia inicial del engaño, pero que nunca dejó de empujar desde el fondo material de los hechos. Allí donde José Breton había querido dejar solo humo, quedaron restos. Allí donde había querido imponer un parque, quedó una finca. Allí donde había querido construir la imagen de un padre que busca, quedaron las primeras grietas de un hombre que sabía demasiado. Hay en esa transición, lenta pero irreversible. Empezó de verdad el caso judicial, no el de la desaparición que él había inventado, sino el del crimen que la materia, a pesar de todo, se negó a ocultar para siempre. A partir de ese momento, la investigación del caso José Breton dejó de parecerse a la búsqueda angustiosa de dos niños desaparecidos y empezó a convertirse en algo más áspero, más oscuro y más frustrante. Una lucha desigual entre la verdad material de un crimen atroz y la capacidad de su autor para envolverla en una capa de frialdad, cálculo y negación. En el centro de esa lucha estaba él, José Breton. Cada vez menos figura doliente y cada vez más sombra sólida, compacta. Imposible de apartar del corazón del caso. Ya no bastaba con mirar el parque, ni con revisar trayectos, ni con repetir una y otra vez la secuencia de una tarde mal contada. La policía y la justicia avanzaban hacia una pregunta más incómoda y más definitiva, no dónde se habían perdido Ruth y José, sino que había hecho con ellos el hombre que afirmaba haberlos perdido, y esa transición no fue inmediata. Como ocurre en muchas investigaciones complejas, especialmente cuando el crimen nace dentro del círculo familiar. La sospecha tardó en adquirir el peso necesario para imponerse por completo. Al principio todo estaba contaminado por la denuncia original, por el automatismo institucional que obliga a reaccionar con rapidez ante la desaparición de menores y por la propia dificultad moral de asumir una hipótesis tan monstruosa. Pensar que un padre ha matado a sus propios hijos exige cruzar una frontera psicológica que ni los investigadores ni la sociedad atraviesan con ligereza. Pero el caso Breton fue empujando poco a poco a todos hacia esa frontera. Cada contradicción, cada tiempo muerto, cada gesto inexplicable, cada vacío en la historia del parque hacía más difícil seguir habitando la comodidad inicial de la desaparición accidental. Las piezas materiales y conductuales comenzaron a reunirse alrededor de un único nombre. Era el del padre. Breton pasó entonces de ser el denunciante principal a convertirse en el sospechoso más inquietante. Y con ese desplazamiento se abrió una de las etapas más exasperantes del caso, la del callejón sin salida investigativo, donde todo parecía apuntar hacia él y, sin embargo, la prueba definitiva tardaba en consolidarse con la fuerza necesaria. Había restos en la finca,